No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistiendo contra esa casa. Pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa en arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella, y cayó. Y fue más grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos presenta precisamente la prudencia para consideración y la honestidad, la sinceridad interna y delante de Dios. Por eso tenemos dos opciones en la vida y un principio, de acuerdo a lo que estamos meditando en el Evangelio, en esta parte del Evangelio. El principio es la honestidad o congruencia de vida. Dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos, es decir, a aquellos que buscamos el seguimiento del Señor. Dice, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para poder entrar al cielo, se necesita como condición indispensable hacer la voluntad del Padre. En otro de los evangelios sinópticos dice, algunos vendrán y me dirán, Señor, hemos comido contigo y has enseñado nuestras plazas. Que literalmente podríamos hacer la analogía para decir, ya sabemos los evangelios, yo también ya estudié el evangelio de Juan y todo, soy teólogo. Pero si no haces la voluntad del Padre, no vas a entrar. Dice el Señor, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal, la iniquidad. Entonces no nos hagamos ilusiones pensando que por el simple hecho de estar en una aparente gracia y siendo como una higuera que no produce fruto, ya vamos a entrar al cielo. No nos hagamos ilusiones. Que si vamos en contra de la voluntad de Dios, vamos a entrar. Fíjate que si no haces la voluntad del Padre, te vas a quedar fuera. Y no pienses tampoco que Dios es un Dios tan bueno, tan lleno de misericordia, que te va a decir, bueno, ya pásale. No. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Punto. El que cumpla. ¿Y cómo vas a saber cuál es la voluntad del Padre? Tienes que escuchar. Tienes que entrar en oración para desearlo y rogarlo. Tienes que escuchar el Evangelio para entender qué te está pidiendo. Y después tienes que decidirte. Y para esa decisión, pues te hace falta estar en gracia para tener la fuerza para poder vivir de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo en tu vida particular. Y pone dos finales, que era lo que les decía. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es un hombre prudente, que edifica sobre roca. Vienen la lluvia, la creciente, los vientos de la vida y dan contra esa casa, contra esa vida, pero no se cae porque está fundamentada en Cristo. Vienen todas las crisis, vienen todos los problemas, las enfermedades, la vejez, pero aquella casa es fuerte porque el que la sostiene es Dios. En cambio, el que las escucha y no las pone en práctica es un imprudente que edifica su casa sobre arena, su vida sobre arena. Que cuando le vengan las vicisitudes, la van a arrasar completamente. Va a perder la fe, va a comenzar a reclamar que Dios le hace tal y cual cosa, que no lo escucha, porque no ha entendido nada. Y comienzan entonces los males graves. Entonces, hermanos,
Recapitulando básicamente, no todo el que me diga Señor entrará en el reino, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. A decidirnos pues con toda la fuerza de voluntad de nuestro Padre del cielo, que para eso nos ha dado la vida, para eso tenemos salud, fuerza y entendimiento, porque somos sus hijos. Que lo seamos realmente cada día, de acuerdo a nuestra libertad y nuestros actos. Dios les bendiga, hermanos.